aquella señora no entendió definitivamente nada. Estaba dormida profundamente. Tenía la conciencia dormida. Viendo que todo era inútil, comprendió este sujeto que no despertaría ni a cañonazos a esa pobre señora, que jamás se había dedicado a esta labor de despertar conciencia. Pues francamente, aquel sujeto resolvió pedirle disculpa y salió. Dice él que atravesó el espacio y se dirigió a San Francisco, California. Necesitaba por aquellos tiempos hacer una investigación en relación con una determinada escuela de tipo pseudo-ocultista o pseudo-esoterista que existe por allí. Entonces, naturalmente, se fue y de pronto vio a lo largo de un camino a un pobre hombre que había desencarnado hacía mucho tiempo. En vida, el infeliz aquel había sido carguero de bultos o fardos. Se le acercó y le dijo: amigo, usted ya desencarnó hace mucho tiempo. Usted está bien muerto. ¿Qué hace usted cargando esos bultos tan pesados? Él respondió: estoy trabajando. Amigo, usted fue cargador cuando vivía, pero usted ya no existe en el mundo físico, ya desencarnó. Su cuerpo se volvió polvo en el panteón. Ese fardo pesado que usted lleva sobre sus espaldas no es más que una forma mental. Entienda esto, por favor. Pero todo fue como si le hubieran hablado en chino. Ese pobre hombre no entendió nada. O sea, no entendió ni jota, como decimos por acá. Ese desencarnado miró a este sujeto con ojos de sonámbulo. Entonces el sujeto resolvió flotar a su alrededor en el medio ambiente con la intención de hacerle despertar su conciencia. Quería que se diera cuenta que algo raro sucedía. Pues, ¿cómo es posible que un hombre flote a su alrededor y no se le haga extraño? Pero todo fue inútil. Aquel hombre le miraba con ojos de borracho. Entonces, el sujeto que estaba haciendo la investigación continuó su camino rumbo a las tierras de California, pues había que investigar algo. Hizo lo que tenía que hacer, investigó lo que tenía que investigar y luego regresó otra vez al cuerpo físico. Qué bonita investigación, ¿verdad? Pero ¿qué tal que ese sujeto hubiera quedado fascinado contemplando el par de mariposas de vidrio, que no las hubiera observado con cuidado y que no hubiera reflexionado sobre ellas, sobre lo que estaba viendo? Entonces ahí se hubiera quedado embobado toda la noche mirando el par de mariposas esas y no hubiera despertado conciencia. El maestro Samael nos cuenta una cosa curiosa.
Dice que tuvo que viajar a Tasco, Guerrero. Tasco es un pueblo muy hermoso situado sobre una ladera y construido al estilo colonial. Sus calles empedradas como en la época de la colonia. Muy rico, por cierto, en minas de plata. Y venden objetos y joyas muy hermosas de plata allá en ese lugar. Dice el maestro que tenía que viajar a aquel lugar porque había alguien a quien le estaba haciendo algunos remedios, pues quería curarse y quería que el maestro le ayudara en el proceso de la curación. Era un hombre paciente, muy enfermo. Bueno, llegó el maestro a una casa, atravesó el jardín de una hermosa mansión, llegó a la sala, la reconoció de inmediato. Había allí una señora, la miró y la reconoció, la misma que había visto muchos años atrás en el astral detrás del escritorio. A excepción que en esta vez ya no estaba ella en el escritorio, sino en la sala. Dice el maestro que aquella experiencia que le he contado sobre las mariposas de vidrio había ocurrido unos 30 años antes, estando él en Sudamérica. Ahora estaba en México. Ella, la señora, lo invitó a pasar un poco más adelante. Allí encontró el famoso despacho del abogado, donde tantos años atrás había llegado. Pero en vez de estar la señora en el escritorio, estaba su marido, un hombre educado, dedicado a la abogacía, sin título. En algunas partes le llaman tinterillo. Bueno, llámenlo como sea. Lo cierto fue que él estaba sentado allí en el despacho. Se paró para darle la bienvenida. Luego le hizo sentar frente a su escritorio. Dice el maestro que reconoció inmediatamente el despacho, así como reconoció la señora, y sucedió que aquel hombre como que le gustaban un poco los estudios gnósticos, y platicó, dialogó un rato el maestro sobre estos asuntos, y luego le sorprendió un poco cuando le dije, o sea, cuando el maestro le dijo: Señor, yo estuve aquí hace ya algún tiempo. Estuve en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico. Y usted sabe que uno se mueve, anda y va de un lugar a otro. Pues el Señor ya conocía un poco de estas cosas y no se le hizo raro, ¿no? Luego le dijo: vea, en este escritorio habían 2 mariposas de vidrio. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las mariposas? Entonces rápidamente le contestó: aquí están las mariposas, aquí mismo, véalas usted. Levantó unos periódicos que había encima del escritorio y ciertamente ahí estaban 2 mariposas muy bellas de vidrio. Claro, se quedó sorprendido que el maestro conociera estas mariposas. Luego le dijo: pero falta algo más. Yo estoy viendo un candelabro de 7 brazos, pero son 2. ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? Aquí está el otro, véalo aquí, le respondió el señor del despacho. Quitó unos papeles y periódicos que habían allí y ciertamente sacó el otro candelabro.
apareció para confirmar aún más la aseveración del maestro, ¿no? Claro, el hombre llegó al asombro y luego lo dijo: sepa usted que yo a su señora la conozco, pero cuando yo vine aquí su señora estaba en el escritorio. Entonces el Señor se maravilló, quedó sorprendido. A la hora de la cena se sentaron todos alrededor de una mesa redonda y entonces sucede algo verdaderamente inusitado. Aquella señora le dice al maestro en presencia de su esposo: yo lo conozco a usted. Hace mucho tiempo, no sé exactamente dónde lo he visto, pero yo lo he visto antes en algún lugar. De todas maneras, usted no es una persona desconocida para mí. Inmediatamente el maestro codió al Señor y le dijo: ¿se da usted cuenta? ¿Se ha convencido usted de mis palabras? Bueno, el asombro de aquel hombre llegó al máximo. Lamentablemente, y eso es muy grave, aquel hombre estaba tan agarrado por su cesta, dijéramos de tipo romanista, que francamente no entró en el camino, en la senda de la autorrealización, por la cuestión sectaria. Si no hubiera venido al camino porque el maestro le dio pruebas extraordinarias, pruebas que para él fueron contundentes y definitivas, pues quedó asombrado para siempre. Pero su religión no lo dejaba, le confundía y se enredaba en todos aquellos dogmas de tipo religioso. Y pasaron muchos años, pero aquel señor jamás dio un paso hacia adelante. Así pues, uno debe vivir conscientemente. Por eso es necesario que cuando lleguemos a tal o cual lugar, como hizo el maestro, debemos observarlo detalladamente, muy minuciosamente, y preguntarse a sí mismo: ¿por qué estoy aquí en este lugar? Y a propósito, usted que está escuchándome, dígame, ¿ya se preguntó por qué está ahí, en ese lugar donde se encuentra, escuchándome? ¿Ya se tomó la molestia de observar este lugar, el techo, o las paredes, o el espacio que le rodea? ¿Ya observó el piso o el sitio arriba, abajo, a los lados, atrás de usted o hacia adelante? ¿Ya miró usted o ya miraron ustedes las paredes y su alrededor para hacerse la pregunta: ¿dónde estoy? Y si no se lo ha hecho, ¿qué tal? ¿Está usted escuchándome inconscientemente? Es claro que uno nunca debe vivir inconsciente. Hállese donde se halle, encuéntrese donde se encuentre, en una casa, en la calle, en un templo, o en un taxi, o en el mar, o en un avión, donde sea y donde esté y como esté. Lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse a sí mismo: ¿por qué estoy en este lugar? Mirar en detalle todo cuanto le rodea: el techo, las paredes, el piso. Esta observación no es solo para el parque, la casa o el lugar desconocido, sino que uno debe mirar su casa diariamente, cada vez que entre en ella,
y a todo momento como si fuera algo nuevo o desconocido. Debemos también preguntarnos, ¿por qué estoy en esta casa? Qué curioso. Y mirar el techo y las paredes y el suelo y los patios, todo en detalle, para hacerse la pregunta, ¿por qué estoy en este sitio? ¿Será que estoy en astral? Y dar un saltito así como alargado con la intención de flotar. Si la persona no flota, pero tiene malicia que puede estar en cuerpo astral, entonces súbase en una silla o en una mesa no muy alta, en un asiento, en un cajón o algo por el estilo, y de un saltito para ver si así flota. Porque hay veces que uno da el saltito alargado y sin embargo no flota. Entonces, lo mejor es subirse sobre algo que le permita saltar y experimentar si flota, tirándose al aire con la intención de volar. Es claro que si está en astral, queda flotando. Y si no, pues todo queda lo mismo. Así pues, lo recomendado sería dividir la atención en 3 partes. Primera, sujeto, o sea, uno mismo. No olvidarse de sí mismo ni un solo instante. Objeto, observar todas las cosas. Como ya les conté el caso del maestro Samael de las mariposas. ¿Qué tal que en ese instante, en ese mismo momento, que está usted aquí escuchándome, llegara una persona que ya murió hace muchos años y le hablara? ¿Sería usted tan ingenuo o ingenua, tan tonto o tonta, de no preguntarse a sí mismo, ¿qué es esto? ¿Será que estoy en astral? ¿Sería usted tan despreocupado de no hacer el experimento y dar el saltito? ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a una parte, cuando estamos soñando, por ejemplo, y hemos visto allí una persona que murió hace muchos años, un pariente, un amigo, un vecino, y uno es tan tonto que no se pregunta, bueno, pero esto es una cosa extraña, ¿no? Esta persona ya murió, ¿qué hace aquí? Lamentablemente nosotros pues andamos tan dormidos que hasta vamos y saludamos a la persona y procedemos con ella como siempre lo hemos hecho, con cortesía, con bromas, en fin, pues como hemos acostumbrado a hacer con la persona. Así que lo importante es no olvidarnos de esto, que cualquier detalle, por insignificante que sea, debe ser motivo como para hacer ese tipo de reflexión. Y estudiarse detenidamente para preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy aquí? No olvidar, pues, sujeto, objeto y lugar, la división de la atención en 3 partes. Si uno se acostumbra a vivir siempre con la atención dividida en 3 partes, sujeto, objeto y lugar, se acostumbra a hacerlo diariamente y a todo momento, de instante en instante, pues esa costumbre se graba profundamente en la conciencia, y por la noche, al estar uno dormido o el cuerpo físico en la cama, uno resulta haciendo el ejercicio, lo mismo que lo hace en lo físico.
Entonces el resultado es el despertar de la conciencia. Muchas veces uno resulta haciendo en la noche lo mismo que está acostumbrado a ejecutar durante el día. Eso lo sabe todo el mundo. Muchos, por ejemplo, están trabajando en el día en la fábrica, o de vendedores ambulantes, o de profesores en la escuela, en el colegio, en la universidad, o estamos en la oficina en el día, ¿no? Y por las noches nos vemos trabajando durante el sueño, haciendo exactamente lo que uno hace durante el día. Soñamos que estamos en la fábrica, vendiendo, o en la oficina, etc. Es claro que todo lo que uno haga en el día lo hace durante la noche. Es decir, resulta soñando en la noche. Es cuestión pues de hacer la práctica durante el día, a todas horas, en todo segundo, para lograr hacerlo en la noche y despertar conciencia. Es claro que toda persona cuando está dormida, está la conciencia o esencia lejos del cuerpo. Entonces sucede que estando fuera del cuerpo o en astral, pues resulta repitiendo lo mismo que hace en el día. ¿Y qué tal que uno, pues, como se dice por ahí, de chicle, del chispazo y viene el despertar allí con el ejercicio del análisis y la división de la atención? Entonces uno despierta, porque la práctica está haciendo el ejercicio, ¿no? Queda uno despierto y ya estando despierto, uno en astral puede llamar a los maestros, puede uno, dijéramos, llamar al ángel Anael, al ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, o al maestro Kutumí, para que vengan a instruirlo, a enseñarle a uno, pues, lo que uno quiere, de la sabiduría, ¿cierto? A propósito de eso, se usan algunos mantras. El maestro nos enseñaba una práctica para llamar al ángel Adonai. Y nos decía así: Adonai, venid hacia acá, venid hacia acá, venid hacia acá. Antía, daunasastas. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Y así seguirá uno llamando en forma tal que llegue el ángel Adonai. Él viene. Y una vez que llegue, pues entonces uno platica con él. Puede preguntarle lo que tengamos que preguntarle. Pero eso sí, con todo respeto, con mucho respeto. Lo mismo pueden llamar a cualquier otro maestro. El venerable maestro Samael Aun Weor nos decía que era muy interesante llamar al maestro Moria o al conde de San Germán. Y lo podemos invocar. También podemos invocar al maestro Samael Aun Weor. Y estaremos seguros de que él va a concurrir al llamado. Bien seguros. Y así pues, aquí tienen ustedes el sistema para recibir la enseñanza directa. Y si se quiere uno recordar las vidas pasadas, pues invoca a los maestros, a Hilarión, por ejemplo. Le pedimos que tenga la amabilidad,
la bondad de hacerle recordar a uno sus existencias anteriores, hacerle revivir sus vidas pasadas. Y pueden ustedes estar seguros que el maestro les concederá esta petición. Este sistema es para que reciban el conocimiento directo, para que puedan viajar al Tíbet oriental también, pueden ir también al fondo de los mares, inclusive a otros planetas si quieren. Así, aquí tenemos el camino para recibir los conocimientos directos. Por este motivo es que los maestros de la Venerable Logia Blanca nos piden que despertemos, que no continuemos así viviendo una vida de inconscientes, dormidos, porque eso es muy triste. ¿Cómo andan los dormidos? Pues andan inconscientes, tanto aquí como en el mundo astral. Y después de la muerte siguen dormidos, inconscientes, soñando tonterías. Lo lamentable de todo este asunto es que uno nace sin saber a qué horas, muere sin saber a qué horas. Y entonces, lo que quiere el gnosticismo universal es que nosotros, pues, dejemos la inconsciencia, despertemos. Esto es lo más importante, lo más interesante de estos estudios, llegar uno, pues, a despertar. La experiencia de lo real es cardinal y definitivo para la comprensión creadora. Ha llegado la hora de entender con entera claridad que poseemos ciertamente un factor psicológico definitivo, mediante el cual es posible verificar lo que el gnosticismo universal enseña. Nos referimos a la base misma de nuestra organización psíquica, a ese elemento que todavía no se ha perdido, que es la conciencia o la esencia. Es indubitable que en la conciencia, esa partícula de alma humana que todavía no hemos perdido del todo, se encuentra nuestro Padre que está en secreto, es decir, nuestro Buda íntimo. Ahí tenemos nosotros en esa partícula la doctrina, la religión, la sabiduría. En la esencia o conciencia se hayan depositado los datos indispensables para la regeneración nuestra, para nuestra autorrealización íntima y la vivencia completa de todo lo que el gnosticismo, repito, ha enseñado. Esto quiere decir que si en tal elemento primario, basamento primordial de nuestra organización psíquica, están los principios básicos de la regeneración, obviamente, lo primero que debemos hacer es destruir, aniquilar esa segunda naturaleza de tipo infernal dentro de la cual se haya aprisionada la conciencia. Resulta evidente que al desenfrascar la conciencia, ella despierta radicalmente. Las ventajas que el citado evento pueden realmente proporcionarnos son múltiples. La primera de tales ventajas es de por sí magnífica, pues tiene la capacidad de orientarnos fundamentalmente dirigiendo nuestros pasos por la senda del filo de la navaja que ha de conducirnos hasta la liberación final. Es decir,
Si nosotros despertamos, incuestionablemente pues encontraremos el camino de la salvación del alma. Esa es la primera ventaja. La segunda de tales ventajas nos conduce por el sendero de las variadas experiencias directas hasta la verificación total de todas y cada una de las afirmaciones que hace el gnosticismo universal. Iluminación íntegra, vivencia luminosa, confirmación práctica, es el modus operandi de la esencia desembotellada, despierta, autoconsciente. Aniquilación completa de todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el sí mismo, o sea, el yo animal, es fuera de toda duda inaplazable e impostergable. Necesitamos aprender a vivir voluntariamente todo lo funcionalismo de nuestra psiquis. No está bueno que continuemos convertidos en esclavos. Debemos hacernos amos y señores de sí mismos. Conforme los elementos indeseables vayan siendo eliminados, la conciencia va despertando. Sin embargo, necesitamos volvernos serios, porque hasta ahora no hemos sido gente seria. Cada uno de nosotros actualmente no es más que un leño entre las embravecidas olas del mar de la existencia. Así pues, necesitamos volvernos serios. ¿Qué significa volvernos serios? Significa que debemos estar autovigilándonos de instante en instante, de momento en momento. Es en relación con nuestros semejantes, donde los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes, como vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. En todo autodescubrimiento existe también autorrevelación. Defecto descubierto debe ser rigurosamente analizado, estudiado en todos los niveles de la mente y comprendido íntegramente a través de los diversos procesos de la meditación interior profunda. Un poco más tarde, y ya entendido íntegramente el defecto que hemos analizado, vienen las súplicas a Devi Kundalini, o sea, a nuestra Madre Divina, con el propósito de que ella elimine y desintegre el defecto en cuestión. El trabajo es muy hondo, espantosamente serio, demasiado profundo. Solo así es posible extirpar, erradicar de nuestra psiquis muchos elementos indeseables, infrahumanos, tenebrosos, dentro de los cuales se encuentra aprisionada la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, las posibilidades de experimentación directa se van haciendo cada vez más lúcidas y continuas. Así pues, necesitamos aprender a manejar prácticamente los diversos destellos de conciencia despierta. En la vida práctica podemos anotar cuidadosamente el hecho concreto de que todas las gentes viven con la conciencia dormida. Ahora recuerdo un caso insólito. Contaba pues Maestro Samael que estando él
en el mercado allá en México con su esposa, la maestra Litelantes, en el momento en que reclamaban un reloj que ella había mandado a arreglar en una relojería, fueron sorprendidos de pronto por una sacudida espantosa, violenta, una explosión de dinamita. Litelantes, horrorizada, le pidió al maestro que regresaran a casa de inmediato. Es obvio que la respuesta del maestro fue francamente negativa. Decía él, pues, en modo alguno quería yo exponer nuestras vidas a una segunda explosión que sabía había de acaecer. Así que los ruegos de la maestra fueron inútiles. En esos momentos, dice el maestro, resonaron las sirenas y campanas de los tragahumos o bomberos. Aquellos humildes y mártires servidores de la humanidad se precipitaron en el lugar de las explosiones. De todos esos bomberos que acaban de entrar al teatro de los acontecimientos, no se salvará ninguno. Todos morirán, dijo el maestro, a la maestra Litelante. Ella, horrorizada, guardó silencio. Instantes después, una segunda explosión hizo estremecer terriblemente la Ciudad de México. El resultado fue la muerte de todos esos humildes servidores. Se desintegraron automáticamente, pues no se hallaron ni los cadáveres. Tan solo se encontró por ahí la bota de un sargento. Bueno, uno se queda pues asombrado del grado de inconsciencia en que se encuentran la gente, ¿cierto? En este caso esos bomberos. Si ellos hubieran estado despiertos, de ninguna manera hubieran perecido. Y si el maestro no hubiese estado despierto, obviamente habría también perecido en aquel lugar, porque en ese lugar tenían que tomar lo que allá llaman el camión o bus, que era indispensable pues ese medio de transporte para regresar a casa. Y allí murieron centenares de personas. Ahí pues quedaron tirados sobre la orilla de la bancada de la calle cientos de cadáveres. Incuestionablemente, si nos ponemos a analizar esta situación, encontramos que esas víctimas se convirtieron en víctimas debido a la curiosidad. Tratábase de curiosos, gentes inconscientes, dormidas, que después de la primera explosión habían concurrido al lugar de los hechos para contemplar el espectáculo. Si tales gentes hubiesen estado despiertas, jamás habrían concurrido como curiosos al lugar de los hechos. Desafortunadamente dormían profundamente. Así fue como encontraron la muerte. Nos cuenta el maestro que cuando regresaron a casa, sus vecinos estaban alarmados. Suponían que habían muerto. Se asombraron de que, a pesar de estar tan cerca del lugar de la catástrofe, aún pudieran regresar vivos. Entonces, hermanos aquí presentes, esa es la ventaja de estar despierto. Hay que despertar y aprender a vivir alertas de momento en momento, de instante en instante. Hay que despertar, y esto es impostergable. Por eso la clase del día de hoy, dividir la atención en tres partes. Sujeto, no olvidarnos de sí mismos, autovigilarnos en cada momento, en cada instante. Obviamente esto implica el estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones,
hábitos, palabras. Objeto. Aquí hay que hacer una minuciosa observación de todos aquellos objetos o representaciones que por medio de los sentidos llegan a la mente. No identificarnos jamás con las cosas, porque así es como uno cae en la fascinación y en el sueño de la conciencia. Lugar. Observación diaria de nuestra casa, de nuestra recámara, como si fuera algo nuevo. Preguntarnos a sí mismo diariamente, ¿por qué he llegado yo aquí a este lugar, a este mercado, a esta oficina, a este templo, a esta casa, etcétera? Esos tres aspectos de la división de la atención en modo alguno constituyen un capítulo aparte ni algo diferente al proceso de la disolución del yo. Indiscutiblemente necesitamos autoestudiarnos, autoobservarnos de momento en momento. Si es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos. No se trata meramente de estar observando los pasos que damos ni las formas del cuerpo, etc. La vigilancia sobre sí mismo implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros procesos psicológicos íntimos, como las emociones, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, etc. La observación de las cosas sin identificación nos permitirá conocer los procesos de la codicia, el apego, la ambición. Es irrefutable que a un codicioso le costará mucho trabajo no identificarse con un anillo de diamantes o con unos cuantos billetes de banco. La observación sobre los lugares nos permitirá conocer hasta dónde llegan nuestros apegos y fascinaciones en relación con lugares diversos. Es pues este triple juego de la atención un ejercicio completo para autodescubrirnos y despertar conciencia. Así pues, hermano, les he platicado hoy sobre la división de la atención en tres partes: objeto, sujeto y lugar. Lo que necesitamos ahora, después de escuchar esta clase, es llevarla a la práctica, o sea, a la praxis. Hasta aquí la clase de hoy, hermanos.